Es una lucha que a veces parece agotadora, que a veces parece que no vamos a ganar, pero movimientos como este, momentos como este nos hacen pensar que sí podemos empezar a crear las semillas del cambio para que en algún momento todos podamos ser determinados únicamente por nuestra humanidad y no por nuestro color de piel, nuestra orientación o identidad sexual, nuestras características físicas o nuestro lugar de procedencia o ninguna de las características que han creado la discriminación en el mundo. Estas palabras del embajador Bertrand nos hacen reflexionar acerca de que estos espacios siguen siendo necesarios y estas alianzas que estamos estableciendo aquí siguen siendo necesarias para que aprendamos cada uno de los aprendizajes del otro, para que nos conectemos, para que nos retroalimentemos y crezcamos, porque la lucha contra la discriminación no puede parar. Saludamos también especialmente a la doctora Mariela Barragán, directora de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Invitamos al escenario a la consultora especializada del proyecto de asistencia técnica auspiciada por la Delegación de la Unión Europea a la Cámara de la Diversidad, Melissa Monroy, quien amablemente nos presentará los avances del ejercicio de investigación e informe sobre el estado de la diversidad, equidad e inclusión en Colombia. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Un agradecimiento al señor embajador y al equipo de la Unión Europea que le han apostado en el país a estos temas, a poder investigar, a poder trabajar, a poder ahondar. También un saludo al equipo de la Cámara de la Diversidad que continúa apostándole a la diversidad con este tipo de proyectos y también por apostarle por una consultora mujer, caribeña, de región, también que se cruza y se identifica desde la diversidad sexual, porque muchas veces vemos que estas investigaciones son lideradas por hombres blancos de la capital. Te creo que el posicionamiento en estos espacios es muy clave. Bueno, les voy a hablar sobre este trabajo que hemos venido realizando durante los últimos meses, que es un diagnóstico y recomendaciones para el cierre de brechas en materia de desarrollo económico de las personas LGBTI en Colombia. Bueno, un poco un contexto, pues sé que aquí estamos personas de diferentes medios y entornos, entonces, ¿en qué contexto nace este informe? Yo creo que es importante mencionar que nace en un contexto de oportunidad política. Estamos en un gobierno que más allá de que estemos de acuerdo o no con el señor presidente Petro y sus políticas, estamos en un gobierno que le está apostando específicamente a la diversidad, a la transformación, y tiene una apuesta política por la defensa y la equidad en los grupos socialmente vulnerables que históricamente han estado en una desventaja en el acceso a derechos. Hoy en día estamos en ese contexto. Tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que incluye a las personas LGBTI, que se les da unas apuestas en materia de desarrollo económico y social a la población LGBTIQ+. Además, estamos en medio del proceso de articulación, de actualización de la política pública nacional LGBTIQ+, que aquí tenemos una oportunidad muy grande de incidir. También estamos a puertas de que se presente en el Congreso la Ley Integral Trans. Entonces tenemos… Ese aplauso va para las hermanas trans que le están apostando muy duro a esa ley. También estamos en un momento en que se está reconociendo la deuda histórica que tenemos social, económica y políticamente con la población LGBTIQ+. Entonces, en medio de todo esto tenemos que pensarnos cómo incidir, pero no meter como históricamente se ha metido como lo LGBT como si fuera una sola cosa. Hay que entender la perspectiva de las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, desde sus particularidades y desde sus interseccionalidades. Rápidamente, para hablar de interseccionalidades, hay que entender que lo LGBT no es homogéneo.
sino que hay diferentes cruces en las identidades. Las interseccionalidades no es como algunas personas dicen como las sumatorias de vulnerabilidades. Cuando hablamos de interseccionalidades, tenemos que entenderlas como esos cruces de identidades que se puede experimentar desde un mismo cuerpo. Porque no es lo mismo ser un hombre blanco en la capital, estrato medio alto, con recursos y educación, que ser una mujer trans en el Chocó, en situación de discapacidad, empobrecida. Entonces hay que entender esas particularidades, estas interseccionales al momento de hacer este tipo de diagnósticos y hacer este tipo de recomendaciones. Los objetivos que tuvimos muy rápidamente para no aburrirlos con esto, fueron 3 que se cumplieron. En primer lugar, realizamos una revisión de literatura amplia. Se revisaron casi 70 textos a nivel Colombia internacional, donde se revisa y se habla sobre qué se está hablando sobre el desarrollo económico de personas LGBT. Se recopiló también una información a través de unas encuestas que se realizaron 70 encuestas, donde se recopiló información cualitativa y cuantitativa, y también se realizaron entrevistas a actores claves, unas entrevistas focalizadas, y se realizaron las recomendaciones. La metodología, como bien se indica, fue mixta porque hubo recolección de información, de revisión de literatura, realizamos las encuestas, realizamos entrevistas. Entonces vamos para los hallazgos, que es como lo que nos interesa. Los hallazgos en la revisión de literatura. Primero que todo, es muy clave mencionar que durante los últimos 20 años, los hallazgos o la producción de literatura, tanto esta literatura dura, académica, como la que llaman literatura gris, que es realizada por organizaciones sociales y entidades internacionales, durante los últimos 20 años ha aumentado significativamente. Y bueno, un muy breve resumen del movimiento LGBT a escala global. Sabemos que como tal, el movimiento nace entre los 80 y 90 como una respuesta a toda la crisis de salud en relación al tema VIH-Sida. Luego de eso pasa más a politizarse para la exigencia de derechos. Entonces ya en los últimos 20 años se está centrando, porque antes era como derechos sociales y políticos, ahora ya estamos hablando de estos derechos económicos, entendiendo las implicaciones que la ausencia de derechos económicos tiene en el acceso a los otros derechos, incluyendo la salud, incluyendo la vivienda, incluyendo la salud mental y otros tantos. Entonces en los últimos 20 años ya se ve un aumento en la producción científica sobre estos temas. ¿Qué es clave en esto? Que creo que no se necesita ser un genio para saber que el agua moja. Aquí es muy importante entender que las expresiones y las identidades de género afectan de forma diferencial el acceso a los derechos económicos y en general a todos los derechos. ¿Esto en qué se traduce? En que las personas trans son las personas más afectadas en cuanto a las barreras para el acceso a derechos económicos, porque obviamente no es fácil en un contexto machista, patriarcal y discriminatorio como lo es el país en el que habitamos, poder acceder a derechos, poder tener una equidad de derechos efectiva y real para las personas trans. Nos encontramos ante una cis heteronorma. ¿Eso qué quiere decir? Una línea que marca que las personas cis hetero son quienes tienen más acceso a los derechos económicos, a los derechos políticos, a los derechos sociales en general. Y si las personas LGBTI nos adaptamos a esa cis heteronorma, ya podemos acceder un poco más a derechos. Cuando no lo hacemos, ya se aumentan las barreras y se disminuye el acceso a derechos. Esto es lo que nos dice la revisión de literatura. Las barreras interseccionales, lo que le decía hace un momento. No es lo mismo ser un hombre blanco en Bogotá con estudios, con educación, que ser una mujer lesbiana en una vereda en San Juan de Nepomuceno, sin estudios, empobrecida. La necesidad de leyes y normativas, porque claro, muchas veces uno dice, no, es que la ley puede quedar en el papel, pero esto te está dictando una norma y un quehacer, que tenemos que apropiarnos, que tenemos que abrazarlo. La medida en que eso no se esté haciendo y no se esté cumpliendo, estamos fallando como sociedad.
Y bueno, en relación a eso, históricamente los estados han fallado y como respuesta a eso está la sociedad civil incidiendo y trabajando. Porque es que no es que un día un gobernante se despierte y dice como que, ay, qué pesar las personas LGBT, vamos a defenderles, vamos a darle más derechos. No, sino que nos toca como sociedad civil incidir para transformar, para que estas medidas se estén realizando y en este contexto creo que este tipo de investigaciones y de trabajos es muy importante. Bueno, y para concluir rápidamente con el tema de revisión de literatura, lo que encontramos, el tema de productividad. Cuando se da una inclusión real, un interés real, no solamente para un check, para decir, listo, cumplimos, las empresas tienen una mayor productividad, pues las personas se sienten bien. Si alguien se siente bien, va a trabajar mejor, va a producir más, va a votar mejores y más interesantes ideas. Entonces, por eso es tan necesario que podamos tener unas políticas de inclusión en las empresas real. No simplemente el check, el decir, listo, cumplimos, miren lo que hicimos, sino poder apropiarlos de forma real. Finalmente, debo mencionar que en la revisión de literatura poco se ha dicho sobre las personas emprendedoras LGBTI, dueñas de pequeñas, medianas empresas. Creo que es importante acá, y eso pues como ven las recomendaciones, seguir trabajando sobre este tema y entenderlo desde las interseccionalidades. O sea, en Colombia, ¿quién está emprendiendo? Porque creo que uno se puede imaginar quiénes son las personas que pueden emprender en Colombia dentro de los sectores LGBTI. No es que todos podamos hacerlo. Entonces, es importante seguir avanzando en estos temas. Bueno, los hallazgos en las entrevistas, puedo mencionar algunos. El principal es lo que ya les decía, las barreras, quienes se enfrentan más barreras para su acceso a derechos económicos son las personas trans y no binarias. ¿Esto por qué? Porque estamos dentro de una cis heteronorma que está afectando directamente a las personas trans. En Colombia, ¿qué pasa? Que muchas personas trans, no han tenido acceso al cambio del componente de nombre y sexo en su documento de identidad. No saben cómo hacer ese procedimiento o están sin documentos. Entonces, eso los conlleva a muchas también han abandonado sus estudios por falta de oportunidades, porque hay que pensarse desde una perspectiva holística, porque hay veces que abren cupos, me acuerdo que hace unos años en Cartagena pasó, se abrieron unos cupos para personas trans en la universidad, pero ¿qué pasa ahí? No hay dinero para transporte, no hay dinero para alimentación. Entonces, ¿cómo puede garantizarse una permanencia escolar sin una garantía completa? Además, en las empresas no se les ayuda en su proceso, quienes están transitando no se les ayuda en el proceso de tránsito, o no se contrata a personas trans, o lo más grave, se contrata para hacer el check, tenemos una persona trans, pero no se capacita. Y si no se capacita, no hay posibilidad de seguir ascendiendo. Y eso desmotiva. Entonces, es muy importante que si vamos a tener inclusión de personas trans, pensando que son las más afectadas por estas barreras, verlo de forma holística y con posibilidad de poder ascender, de capacitarse, de educarse más. Además de eso está el tema de bancarización. Como muchas personas trans trabajan desde la informalidad, estas personas no tienen documentos bancarios. Y si no tienen documentos bancarios, eso afecta en muchos procesos de contratación. O no pueden tener una cuenta y no pueden pensar en invertir y en nada de eso. Y además, ¿cómo vamos a pensar en invertir cuando muchas mujeres trans están ganando 50,000 pesos diarios? Y de eso tienen que sacar para la pieza de la noche, para la comida, para sus gastos. Entonces, nos toca pensarnos en esas cuestiones. Pues no es simplemente decir, ingreso personas trans, pero entonces que tenga maestría, doctorado, 20 años de experiencia, cuando no han podido graduarse de bachillerato. También nos toca ser muy conscientes de eso y entender todo esto desde esa perspectiva grande. La necesidad de una inclusión real y profunda. ¿Por qué? Hablaba con una experta en estos temas de inclusión y me hablaba que hay dos tipos de inclusión. La superficial, que es como lo que vemos, entonces como que listo, tenemos un hombre gay, una mujer trans, listo. Pero también está la inclusión profunda, que es efectivamente apropiarse de estos temas y tener un interés real. Tener un interés real de que queremos tener un ambiente laboral incluyente,
con medidas para denunciar, para capacitar, para poder seguir ascendiendo, que sus opiniones, su punto de vista sean válidos. Eso no se está viendo mucho en Colombia. Una voluntad real, estatal y privada, que podamos ver para la inclusión de estos temas, para la inclusión de medidas que promuevan la contratación de personas LGBT, especialmente personas trans y no binarias. Lo que les mencionaba hace un momento, las posibilidades de ascenso y demás. Otro importante, no todas las personas LGBT tienen posibilidad de emprender. Regia la que puede emprender, maravilloso, pero no es la realidad del país. Nosotros sabemos que en las regiones es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando se está viviendo del día a día. O sea, ¿cómo si yo me estoy ganando 50, 40 mil pesos diarios voy a poder pensar en tener un emprendimiento? ¿Cómo si no tengo ni siquiera una cuenta bancaria, un documento de identidad, se puede pensar en un emprendimiento? Entonces ahí nos toca pensar en medidas y en recomendaciones para más medidas, para que las personas, y además la que quiera emprender, pues no todas queremos emprender, pero si alguien quiere hacer, que pueda tener unas medidas, que pueda tener un capital, que pueda tener una cuenta bancaria para poderlo hacer. Este es un momento clave para incidir, o sea, estamos en medio de la actualización de la política pública nacional, estamos en medio de unas leyes muy importantes. La Ley Integral Trans tiene un capítulo que se está relacionado al tema de desarrollo económico. Entonces, nos toca pensarnos cómo apoyar, cómo podemos incidir y cómo podemos participar activamente en la construcción de y de nuevas normativas. Y también la territorialización, que es importante, porque muchas veces en Bogotá pasan cosas muy chéveres, maravillosas, pero que no se aterrizan a los municipios, a las regiones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos toca pensarnos eso, nos toca pensarnos actividades también así, similar a estos en los territorios. Y sabemos que para eso se necesitan recursos. Entonces, es muy importante pensarnos en cómo vamos a poder llevar estos espacios a los territorios, cómo poder conversar más con la gente para fomentar, para conocerlos, para saber en qué andan, porque creo que es muy difícil saber qué está pasando en todo el país, un país tan grande, en relación a emprendimientos. Y emprendimientos de perspectiva interseccional, que no sea siempre las mismas personas con mismas posibilidades, sino poder ver emprendimientos de personas afro, indígenas, en situación de discapacidad, etc. Esto fue algo importante que encontré, que es que las barreras en desarrollo económico está afectando la salud mental de personas trans. Y muchas personas trans, mencioné a las personas que entrevisté, mueren empobrecidas, pese a haber trabajado toda su vida. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos garantizar pensiones? Sobre todo a estas mujeres, madres que han realizado un trabajo de cuidado toda su vida. Entonces, nos toca pensarnos en eso, desde la perspectiva social y política. También vemos una división social del trabajo a razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos que está bien que un hombre gay con una expresión de género muy femenina trabaje en una peluquería, bien, pero ¿por qué no? Porque ya está mal visto si lo vemos trabajando en una escuela o un colegio con preescolar. Porque hay unos prejuicios sociales muy fuertes que nos toca derrumbar. Yo hace poco estuve en Cartagena en un encuentro y alguien me decía, una mujer trans me decía, yo estudié para ser profesora de básica y no puedo ejercer, no puedo ni soñar en ejercer eso. ¿Por qué seguimos truncando sueños por prejuicio? Yo creo que eso es algo que nos toca pensarnos y repensarnos. Aquí un apartado de la entrevista que hice a Juli Salamanca, coordinadora de la Liga de Salud Trans, me decía, es súper importante que en todas estas prácticas de contratación a personas trans, a personas LGBTI, se implementen desde una propuesta integral que permita cualificar a las personas trans y que se construyan espacios seguros. Un poco lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos que vernos la película en grande, no simplemente como que listo, trabajo, check, estudio, check, sino verlo desde lo amplio, desde las necesidades reales de estas poblaciones. La experta en tema de inclusión, una psicóloga, PhD en estos temas, me decía, sería bueno que hubiese capacitaciones para las empresas, que sepan todos los beneficios de la diversidad. En Colombia muy poco se conoce sobre estos temas y se investiga muy poco sobre la diversidad laboral. Importante hay que seguir trabajando. Sabemos que la Cámara de la Diversidad, por ejemplo, hace un trabajo muy fuerte en esto, pero hay que
ponerle en todo porque estamos en un país muy grande y hay que llegar a todos los rincones. Creo que ese es un reto grande. Bueno, en las encuestas, los hallazgos en las encuestas, seguimos acá muy rápidamente. Se realizaron encuestas a 70 personas LGBTI de todo el país. La gran riqueza de estas encuestas está un poco también, tanto en lo cuantitativo, pero también en lo cualitativo, en poder escuchar estas voces, personas de todo el país hablando sobre las barreras en las que se encuentra desde su posicionamiento. Entonces se encuentra un poco, primero, los trabajos feminizados, relación especialmente a personas trans y a mujeres trans y a hombres gays. Entonces, se les piensa que estos trabajos que históricamente se relacionan con el trabajo del cuidado son los que pueden realizar, pero un determinado cuidado. Por ejemplo, alguien de Chaparral comentaba, si yo voy a hacer aseo a una casa, está bien, pero si voy a cuidar a los niños de la casa, ahí ya está mal. Entonces, hay una feminización del trabajo, pero con unas limitantes. Y también se ve que a los hombres trans, por ejemplo, están muy dentro del trabajo informal, la informalidad. Violencias en el ámbito laboral, violencias psicológicas y económicas, porque afecta mucho que uno le diga, listo, tú puedes trabajar acá, pero que no se te note, porque eso es algo que se dice, el que se note o el que no se te note. Entonces, si no se te nota, bien, pero si ya se te nota, hay problemas, sobre todo si estás en atención al cliente. La discriminación laboral y educativa, los pocos accesos a la educación educativa, el bullying, las barreras y las violencias. Y también ahí la falta de garantías. Se supone que tenemos una sentencia constitucional, la Sergio Urrego, desde hace ya el 4 de agosto se cumplen 8 años. ¿Y qué tanto se ha garantizado? ¿Qué tanto ahí estamos fallando como sociedad con nuestras infancias que les obligamos a desertar escolarmente para evitar el bullying y toda la bola de nieve que se crea en relación a esto? La ausencia de capital. Las personas que dicen que quieren emprender lo que dicen es, no hay capital, no tengo plata, el banco no me presta plata. Y si no hay plata, ¿con qué voy a emprender? La necesidad, o sea, hay un llamado social por la creación de espacios laborales libres de discriminación, que ahora mismo no se están cumpliendo del todo. Aún hay muchas empresas que están discriminando tanto en el sector público como privado. Y la necesidad de unas políticas públicas que legislen y que puedan crear normas en relación a estos temas, no solamente de inclusión, sino también de no discriminación. Toca pensarlo en esas dos medidas. Algunos de los resultados de las encuestas que encontramos acá, vemos que más de un 50% afirma pues, que está o desempleado o con contrato por prestación de servicio. O sea, no estamos haciendo unas garantías laborales fuertes y más del 80% afirma tener un salario mensual menor que 5 millones de pesos. Sobre los emprendimientos, solo el 31.4% de las personas entrevistadas cuentan con emprendimientos. Sabemos todas las barreras que esto requiere y que implican. Y el acceso al trabajo, al preguntarles sobre si una identidad de género y una expresión de género desde la percepción afecta el acceso al empleo, el 84, prácticamente 85% consideran que sí, que es algo que ya nos venía diciendo la revisión de literatura y la experiencia quienes venimos trabajando en estos temas desde hace rato. Al preguntarles sobre si han sufrido violencia en el ámbito laboral, en algún momento de su vida se sintió discriminado, el 69%, el 70% dijo que sí, y al preguntarle que si han tomado medidas al respecto, el 92.5% dijo que no. ¿Por qué creen? Obviamente, porque las repercusiones, porque no se les cree, porque les pueden minimizar, porque los pueden votar, porque los pueden degradar de cargo. Hay muchas barreras, entonces por eso es necesario poder garantizar que si hay casos de discriminación, hayan unas medidas para poder denunciar. Al preguntarles cuál considera que es la principal barrera a la que se enfrentan las personas LGBTI para su desarrollo económico, fueron muchas las respuestas. Acá solo presento como algunas que se dan.
y dicen educación y empleabilidad, acceso a empleo formal, estigma social, discriminación, acceso a educación, dificultades para la permanencia en puestos de trabajo, los trabajos buscan personas heteronormadas, LGBTQ-fobia. En resumen, hay discriminación, hay violencias, hay esa visión cis heteronormada de que si se nota ya no es tan aceptado en el espacio laboral, y el acceso y permanencia en el trabajo. Al preguntarle a las personas que emprenden sobre cómo ha sido su experiencia para acceder a mercados laborales, las respuestas fueron variadas, pero algunos dicen que no ha sido fácil. Hay algunos que hablan de interseccionalidades, hablan de edad y nacionalidad, que esto afecta aún más el acceso a mercados. Hay quienes dicen que es complicado, que no ha sido fácil, no es imposible, dicen, pero ha sido complicado. Entonces ahí vemos barreras para el acceso a los mercados laborales, tanto puede ser por desconocimiento como por diferentes barreras por prejuicio. Al preguntar sobre los mayores retos a los que se enfrentan cuando emprenden, la respuesta, que no nos sorprende, es capital, lo que más se repite. No hay plata para emprender, no hay apoyo para emprender. Alguien dice, intenté emprender, pero no tengo vida crediticia. Mis ingresos son muy básicos, entonces no me alcanzaba para la mercancía. Pensando en términos como un poco macroeconómicos, pensemos cómo está un país donde un amplio sector de la población, uno, no puede incluirse, no puede insertarse en el mercado laboral formal, y dos, que no tiene posibilidades para emprender. O sea, esto está afectando económicamente al país desde una perspectiva muy amplia. Además, porque un emprendimiento puede generar más empleos y puede hacer mover la economía de muchas formas, y no está sucediendo en el país por prejuicio, simple y llanamente por prejuicio. Entonces, es necesario poder abrir una serie, o sea, sabemos que es complejo, pero poder abrir esas posibilidades para que las personas que quieran emprender puedan poder tener acceso a capitales, acceso a bancarización, acceso a mercados, acceso a conocimientos, a capacitación, a fortalecimiento de estos temas. Y también que sean unos accesos amplios, pues muchas veces vemos como que listo, vamos a fomentar un negocio, un emprendimiento, y el emprendimiento que termina siendo salón de belleza. ¿Qué hace la gente? Vende las cosas porque no les interesa. Entonces nos toca también pensar en capacitación, formación, impulso de estos temas con base a intereses reales. No simplemente el check de, es que es gay, entonces listo, vamos a darle el salón de belleza. No, nos toca pensarnos en otros tipos de oficios. Bueno, esto creo que lo podemos saltar. En otras respuestas que nos daban, como para ver un poco el impacto de esto, hay dos que me llegaron mucho, que es, por ejemplo, la persona que dice, me botaron de un trabajo porque no accedí a acostarme con ninguno de los jefes, soy lesbiana y al final no me pagaron. Y otra persona dice, ser afro y lesbiana, cero contacto con compañeros, no me dejaban participar en las actividades. Ahí vemos todo el tema de interseccionalidades y violencias contra estas personas. Bueno, aquí algunos comentarios finales. Amé el hashtag de Ley Integral Trans ya, porque sabemos que es una necesidad y que tenemos que cumplirle como país a esta deuda histórica que tenemos con las poblaciones trans. Y hablo en plural, pues sabemos toda la diversidad que hay dentro de esta identidad. Y también me llama la atención las personas que dicen como que deberían tener más en cuenta las problemáticas de municipios pequeños o con dinámicas diferentes a las capitales, por lo que venimos diciendo. La perspectiva territorial es clave, sobre todo un país como Colombia tan amplio y tan diverso. Entender que los oficios de una región a otra van a variar. Bueno, y ahora llegando un poco a las conclusiones, porque ya estoy sobre el tiempo, creo que ya los he venido dando una serie de luces al respecto. ¿Qué vemos acá? Barreras contra personas trans, necesidad de entender las interseccionalidades y la perspectiva territorial también. Tenemos una deuda histórica, que este es un momento político preciso para poder cumplir, para poder transformar y para poder incidir. Necesitamos que las empresas, las grandes empresas, se apropien de la inclusión de forma profunda.
No solamente pensarnos en esto como, no, si es que mira, ya tengo una persona trans, pues también es cómo está esa persona. Estamos dando garantías, estamos dando derechos, estamos defendiendo o se están revictimizando y vulnerabilizando más a estas personas. Esa es como la gran pregunta, poder capacitar a las empresas en estos temas de inclusión, diversidad y también de innovación, porque cuando hablaba con la experta me decía, si tú ves los países como con más capital y todo eso, son los que más innovan, y para innovar tienen que tener diversidad, porque si no se tiene diversidad vamos a seguir con los mismos pensamientos, vamos a seguir como el mismo diálogo ahí en el espejo. Nos toca repensarnos eso. Necesitamos más estudios sobre emprendimiento, lo que le decía hace un momento, o sea, hay que ver qué está pasando en el país, qué está pasando en las regiones, quiénes están emprendiendo, quiénes quieren emprender, de qué forma, de sus usos, de sus tradiciones culturales. Eso nos toca pensarlo. Necesidad de voluntad política, pues si queremos normas, leyes y demás, necesitamos voluntad política, necesitamos hacer incidencia, necesitamos pensar cómo poder trabajar y articularnos en conjunto como sociedad civil y con el Estado, y también abrir más posibilidades de inversión desde las interseccionalidades. No solo pensarnos en el hombre blanco que invierte, porque es regio, pero también qué está pasando y cómo podemos promover que más personas con estas identidades interseccionadas puedan invertir y puedan trabajar. Las recomendaciones, muy rápidamente, igual la idea es que puedan revisar el documento. Creo que si hubiera puesto todas las recomendaciones acá se me va el tiempo porque en verdad son un montón, pero aquí como lo clave. Recomendaciones al Estado. Pensémonos las leyes y la política pública nacional, sobre todo la ley que tenemos ya aquí en narices, que es la Ley Integral Trans. ¿Cómo lo vamos a apoyar? Pensando también en ese capítulo que tiene sobre el tema de económico, y también cómo podemos incidir en la política pública nacional que ahora mismo se está articulando, que ahora mismo está recolectando información. Yo creo que ahí nos toca dejar eso, también el documento COMPES que se va a crear. Nos toca tener muy claro eso en función de protección laboral, incentivos para la inserción, permanencia en el mercado de trabajo, promoción de la diversidad y la inclusión, formación, y formación también, no formación peluquería, no formación artesanía, sino formación en diferentes actividades de acuerdo a las necesidades. Pues si alguien quiere en peluquería, tenga su formación en peluquería, pero no como si fuera la bolsa, que donde se mete todo como si fuera un todo homogéneo cuando no lo es. Tema de sistema de compras y proveedores, que promover que el Estado pueda abrir la posibilidad para la compra a proveedores LGBT. Es súper importante eso, y el fomento de emprendimientos desde interseccionalidades. Otro tema, incentivos económicos para la inclusión laboral. Se puede incidir para eso, pedir como que si tienen tantas personas, una cuota trans, si tienen tantas personas trans, se les va a disminuir impuestos. O sea, nos toca pensarnos formas creativas para incidir con el Estado, para que el Estado pueda promover que en empresas se pueda promover la contratación, y una contratación pensando en personas trans que no sea soñada. Pues sí, chévere pensar que uno puede abrir una convocatoria pidiendo personas trans con doctorado, maestría y tal, y van a llegar 1000 hojas de vida, pero la realidad en estos momentos no es esa, y nos toca ser muy realistas. Y también fomentar la formación para que las personas trans y LGBTI en general se puedan cualificar para poder ascender, y no que se queden siempre en los escalones más bajos del desarrollo económico social. Bueno, el focus en personas trans, que ya lo he venido diciendo, la territorialización, capacitación y fomento de capacidades. Entonces también aterricemos todo esto que estamos hablando a las regiones. No es dejarlo aquí en este diálogo maravilloso, pero no es dejarlo acá, sino cómo lo vamos a llevar a todos lados. Recomendaciones a las empresas, lo que les decía, lo que les he venido diciendo todo el rato que llevo acá hablando. El tema de fomentar la contratación y respetar las identidades y las expresiones de género diversas, porque no, y la diversidad, pues la diversidad les trae beneficios económicos. Yo creo que es importante hacer énfasis en eso, porque son diferentes perspectivas, son diferentes formas de entender la realidad, son diferentes experiencias de vida, y la diversidad en la diversidad es muy clave que lo podamos tener en cuenta, que lo podamos apropiar, porque le va a traer beneficios económicos. Yo creo que eso es importante, porque en el sistema de capitalismo que estamos, tema del dinero y la plata es clave.
hablar un poco más. O sea, es necesario crear espacios seguros con acompañamiento en expertos de género. No es como que listo, trajimos a X número de personas LGBT, suerte. No, sino cómo se va a hacer una inclusión real, profunda, transformativa, que haga que estas personas se sientan seguros y seguras, que sientan que si tienen un problema puedan denunciar y puedan compartir sus experiencias sin discriminación y sin violencias. Tener esos protocolos seguros de denuncia, la posibilidad de ascenso y formación. No es que yo contrato a una mujer trans para que esté respondiendo llamadas y ahí que se quede por hasta el fin de los tiempos, porque eso desmotiva, sino que pueda formarse, ascender, que sus opiniones sean válidas. Garantía de bienestar, también el tema de fomentar la contratación e inversión, contratar con proveedores LGBT, porque eso también reactiva la economía y va moviendo otros sectores sociales. Y también fortalecer el diseño, lo que hace un momento el señor embajador nos comentaba sobre estos sellos, Friendly Bees y otros sellos, o sea, ver los beneficios que estos sellos pueden tener para sus empresas y poder apropiarse de ellos, pero que es una apropiación real, una apropiación, un cambio en el ADN, no simplemente algo superficial. Y finalmente, recomendaciones para la sociedad civil, creo que seguir trabajando en estos espacios, seguir investigando sobre estos temas, seguir incidiendo, seguir territorializando y también fomentar redes, crear redes de apoyo, seguir trabajando en ellas, seguir buscando formas de interactuar, que las personas LGBT en todas sus interseccionalidades y diversidades y diferencias puedan interactuar y crear redes y trabajar en conjunto. Y también abrir más espacios con entidades públicas estatales para la formación y la incidencia, y también con las internacionales para poder seguir promoviendo la financiación de este tipo de proyectos y de este tipo de acciones de transformación social, y ahondar en esto, ahondar y trabajar en conjunto para incidir como se ha venido haciendo siempre. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su escucha.